Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 2. Tema 24. Atención y cuidados de las úlceras por presión. Concepto, factores de riesgo, localización, etiología, medidas de prevención, movilización y cambios posturales. 1. Atención y cuidados de las úlceras por presión. Una úlcera por presión es una lesión de origen isquémico. Afecta dermis, epidermis y capas profundas, debido a una compresión prolongada. El deterioro de la integridad cutánea y tisular, en el que se encuadran las úlceras por presión, UPP, abarca una multitud de posibles escenarios en los que deben desenvolverse los profesionales de enfermería en la clínica diaria. Las UPP influyen agravando otros procesos médicos, aumentando la mortalidad y la morbilidad, empeorando la calidad de vida de los pacientes, prolongando el tiempo de hospitalización y aumentando los costos de salud. La aparición de UPP tiene una enorme importancia, tanto para el paciente y la persona cuidadora como para el equipo sanitario, ya que puede incrementar el riesgo de infecciones y complicaciones metabólicas que agravan el estado general del paciente, complicar el tratamiento integral del paciente, ocasionar la pérdida de autonomía del paciente, influyendo negativamente en su autoestima y aumentando la sobrecarga de la persona cuidadora. Sobrecargar el trabajo de enfermería. La aparición de UPP constituye uno de los principales indicadores negativos de calidad asistencial, por lo que la prevención debe ser el objetivo prioritario. Hoy día se estima que el 95% de las UPP son evitables. Hips P. 1987, Waterloo J. 1996, con los medios y los cuidados adecuados, lo que hace que su producción sea entendida como un injustificado accidente y que sea causa de demandas judiciales en países de nuestro entorno. Es importante disponer de estrategias de educación y prevención integradas dentro de guías de práctica clínica interdisciplinares que contemplen los distintos niveles asistenciales. Estas guías deberán basarse en las mejores evidencias científicas disponibles. Existen multitud de guías clínicas sobre este tema a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, así como del internacional, ya que la relevancia de este problema ha estado siempre presente en los profesionales de enfermería. El Servicio Andaluz de Salud, SAS, ha puesto a disposición de sus profesionales en el 2009 un instrumento que permite el mejor abordaje de este problema de salud, la Guía de Práctica Clínica para la Prevención y el Tratamiento de las Úlceras por Presión. Ha sido elaborada por profesionales de enfermería del SAS de diferentes niveles asistenciales, con amplia experiencia clínica, docente e investigadora en el manejo de las UPP y en la elaboración de protocolos y documentos relacionados con el manejo de las mismas. Hay que destacar de esta guía la metodología de elaboración utilizada, que se encuentra a la vanguardia de las guías de práctica clínica existentes hasta ahora. Se ha utilizado la clasificación de niveles de evidencias, GRADE, o las normas de calidad de los procesos asistenciales integrados, la taxonomía enfermera, además de servirse del uso de la GRI como instrumento de evaluación de su calidad metodológica. De este modo, esta guía de práctica clínica se propone como referencia para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión, y ofrecer el mejor cuidado posible según el mejor conocimiento disponible a la población andaluza. 2. Concepto. Se describe la UPP como una lesión de la piel y o los tejidos subyacentes, originada por un proceso isquémico producido por la presión, ya que es preciso ejercer una presión externa constante sobre un tejido blando. M.J. Almendáriz, 1999, la define. La UPP es una lesión de origen isquémico,
localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Se pueden distinguir dos tipos de presiones. Presión directa. Es la ejercida de forma perpendicular. Presión tangencial. Es la ejercida en sentido contrario al desplazamiento del paciente sobre un plano duro. Este tipo se conoce también como fuerzas de cizallamiento. Se localizan habitualmente sobre protuberancias óseas, al estar el tejido blando comprimido entre estas y una superficie externa. Se estima que la presión media para que se produzca una UPP debe ser superior a 3,2 mILL/IMTROFMERCURY. Como resultado de la hipoxia tisular en la zona, aparece una degeneración rápida de los tejidos, que comienza con una inflamación del tejido subcutáneo y de la piel, seguida de la aparición de un eritema que no desaparece en ausencia de presión. Si el proceso continúa, se afecta la dermis, apareciendo flictenas o erosiones que rompen la integridad cutánea. Si se mantiene el proceso isquémico, origina una necrosis o escara con o sin exudado, pudiendo afectar los distintos planos anatómicos hasta el hueso. En la actualidad se ha desechado el empleo del término úlcera por decúbito, debido a que no hace referencia a la presión, factor determinante en su aparición, y porque excluye a las úlceras que no aparecen en decúbito. 2,1. Epidemiología. Las úlceras por presión han sido, hasta hace muy escasos años, un problema concurrente a otras patologías, un proceso inevitable, silencioso y menor que acompañaba al paciente y su diagnóstico principal. El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, GNEAUPP, en 1994, consiguió que el sistema sanitario español, sus profesionales y muy particularmente la enfermería comenzaran a tomar conciencia del problema al que se enfrentaban. El GNEAUPP ha tratado de dimensionar el problema y ha llevado a término 4 estudios de prevalencia en España que nos acercan a la realidad de las úlceras. En el siguiente cuadro se recogen los resultados de prevalencia cruda de dichos estudios. Estudio. Prevalencia atención primaria. Prevalencia hospital. Prevalencia centros sociosanitarios. 1. 2002 a 2003. 8,34%. 8,81%. 7,6%. 2. 2005. 3,7%. 8,24%. 6,1%. 3. 2009. 5,89%. 7,2%. 6,39%. 4. 2013. 0,44% en mayor que de 65 años. Y 8,51% en atención domiciliaria. 7,87% en adultos y 3,36% en pediatría. 13,41%. 1,1 Estudio Nacional de Prevalencia y Tendencias de Prevención de UP en España, 2001. Torra y Boulle, Soldevilla Agreda JJ, Rueda López J, Verdú Soriano J. Jerocomos 2003 14 1 37 a 47. 2. Segundo Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España, 2005. Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y pacientes. Soldevilla Agreda JJ, Torra y Boulle, Verdú Soriano J, Martínez Cuervo F, López Casanova P, Rueda López J, Mayán Santos JM. Jerocomos 2006. 17.3, 154 a 172. 3. Tercer Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España, 2009. Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y pacientes. Soldevilla Agreda JJ, Torra y Boulle, Verdú Soriano J. López Casanova P. Jerocomos 2011 22 2, 77 a 90. 4. Epidemiología de las úlceras por presión en España en 2013, Cuarto Estudio Nacional de Prevalencia. Pancorbo Hidalgo, PL,
García Fernández FP Torra y Bou Ye Verdú Soriano J Soldevilla Agreda JJ. Jerocomos. 2014 25 4, 162 a 170. Las repercusiones económicas de este problema de salud nos la facilitaron Torra y Bou, subdirector del GNEAUPP, en el año 2000, que extrapoló los datos de un estudio del Dr. Posnet, catedrático de Economía de la Salud de la Universidad de York, a nuestro entorno socioeconómico, concluyendo que el gasto sanitario como causa de las UPP en 2000 fue de 1.687 millones de euros. El 5,21% de nuestro gasto sanitario aquel año. Aunque el gasto más importante lo generan las vidas humanas que perdemos por esta causa, en 2001 más de 600 personas mayores de 65 años morían por esta causa. J. Soldevilla, director del GNEAUPP, en 2004 trata de poner de manifiesto una nueva dimensión al respecto de las úlceras, sus repercusiones ético-legales. Al tratarse de un problema evitable en la mayoría de los casos, se podría interpretar que su aparición es causa de mala praxis por negligencia profesional, y aunque nuestros abogados aún no han reparado en este aspecto, es cierto que en otros países se acumulan las demandas a consecuencia de este problema de salud. Para salvaguardarnos de posibles demandas, hemos de tener presente las siguientes recomendaciones. La justicia interpreta los medios puestos para evitar la aparición de UPP, no los resultados obtenidos. Por tanto, hagamos prevención con todos los medios a nuestro alcance. La justicia indaga si nuestra actividad sigue la lex artis ad hoc, a la que un buen enfermero debe adecuarse mediante seguimiento de guías o protocolos de actuación. Información al paciente. La justicia verificará nuestra buena praxis por medios documentales, verificando que nuestra actividad está reflejada en la historia clínica del paciente. Javier Soldevilla, el estado actual de conocimiento y desarrollo social ha de lograr desterrar la concepción de las úlceras por presión como un proceso banal, fatal, inevitable y silente. Necesitamos sacar a la luz un problema de salud pública, una epidemia debajo de las sábanas PAM-HIPS. 3. Factores de riesgo. En la etiopatogenia de las UPP, convergen dos factores íntimamente relacionados. Por una parte, un factor extrínseco, la presión que se realiza sobre un tejido, y por otra parte una serie de factores intrínsecos que son individuales. 3,1. Factores extrínsecos. La causa principal para que aparezcan las UPP es la existencia de una presión mantenida sobre una prominencia ósea. La presión continuada de las partes blandas acaba provocando una isquemia en la membrana vascular, la cual conlleva a la aparición de eritema, extravasación de líquidos e infiltración celular. Si este proceso continúa, acaba produciendo una isquemia local, trombosis venosa y alteraciones degenerativas que llevan finalmente a la aparición de necrosis y ulceración. Si el proceso se mantiene en el tiempo, el daño va avanzando a planos más profundos, llegando a afectar a músculos, aponeurosis, vasos sanguíneos, nervios e incluso huesos. Se identifican como factores de riesgo primarios en la aparición de UPP 3 tipos de fuerzas: presión, fricción y cizallamiento o deslizamiento. A. Presión. Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, originando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente, prominencias óseas, y otro externo, cama, sillón, sondas, etc. Es la principal causa de formación de UPP, influyendo tanto la presión en sí como el tiempo en que se mantiene la misma. B. Fricción. En el paciente encamado o sentado, el roce con las sábanas o superficies rugosas produce fuerzas de fricción, que se definen como fuerzas tangenciales que actúan paralelamente a la piel, produciendo roces por movimiento, tracción o arrastre. C. Cizallamiento. Las fuerzas de cizalla son fuerzas paralelas que se producen cuando dos superficies adyacentes deslizan una sobre otra. Luego combinan los efectos de presión y fricción. Esta situación puede ocurrir en pacientes encamados con la cabecera elevada, posición Fowler, posición que facilita la aparición de este tipo de fuerzas, produce deslizamiento del cuerpo produciendo en el sacro fricción y presión.
3,2. Factores intrínsecos. Además de las 3 fuerzas descritas como factores de riesgo extrínsecos, existen otros que contribuyen al desarrollo de las lesiones al tratarse de una patología de etiología multifactorial. Son factores que modifican la resistencia tisular contribuyendo a la formación de úlceras. Se han identificado muchos factores que influyen en la aparición de UPP, siendo la inmovilidad, la incontinencia, el déficit nutricional y el deterioro cognitivo los más importantes. En caso de fiebre se puede producir una serie de alteraciones metabólicas que llegan a incrementar hasta en un 50% el metabolismo normal de los tejidos, requiriendo mayor aporte de nutrientes y oxígeno y produciendo en los tejidos mayor vulnerabilidad a la presión. Estos factores extrínsecos que contribuyen a la producción de úlceras pueden agruparse en estos 5 grandes grupos. Fisiopatológicos, como consecuencia de diferentes problemas de salud. Lesiones cutáneas, edema, sequedad de piel, falta de elasticidad. Trastorno en el transporte de oxígeno. Trastornos vasculares periféricos con acento agudo esteasis venoso, trastornos cardiopulmonares. Deficiencias nutricionales por defecto o por exceso. Delgadez, desnutrición, obesidad, hipoproteinemias, deshidratación. Trastornos inmunológicos, cáncer, infección. Alteración del estado de conciencia, estupor, confusión, coma. Deficiencias motoras, paresia, parálisis. Deficiencias sensoriales, pérdida de la sensación dolorosa. Alteración de la eliminación urinaria e intestinal, incontinencia urinaria e intestinal. Derivados del tratamiento. Como consecuencia de determinadas terapias o procedimientos diagnósticos. Inmovilidad impuesta, resultado de determinadas alternativas terapéuticas, dispositivos aparatos como escayolas, tracciones, respiradores. Tratamientos o fármacos que tienen acción inmunopresora, radioterapia, corticoides citostáticos. Sondajes con fines diagnósticos y o terapéuticos, sondaje vesical nasogástrico. Situacionales, resultado de modificaciones de las condiciones personales, ambientales, hábitos, etc. Inmovilidad, relacionada con dolor, fatiga, estrés. Arrugas en ropa de cama, camisón, pijama, objetos de roce, etc. Del desarrollo. Relacionados con el proceso de maduración. Niños lactantes, ras por el pañal. Ancianos, pérdida de la elasticidad de la piel, piel seca, movilidad restringida. Del entorno. Aquellos factores que incluyen las actuaciones externas sobre el paciente. Deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad. La falta de educación sanitaria a los pacientes. La falta de criterios unificados en la planificación de las curas por parte del equipo asistencial. La falta o mala utilización del material de prevención, tanto del básico como del complementario. La desmotivación profesional por la falta de formación o información específica. La sobrecarga de trabajo del profesional. Intervenciones quirúrgicas con duración superior a 3 horas pueden provocar UPP. Inmovilizaciones postoperatorias. Ingresos prolongados en UCI. Estos factores intrínsecos de riesgo de UPP se detallan en la tabla en 1. Tabla 1. Principales factores intrínsecos de riesgo de UPP. Fisiopatológicos. Derivados del tratamiento. SITUAC-NALES y del entorno. Originados como consecuencia directa de algún problema de salud o proceso de maduración. Tienen como causas determinadas terapias o procedimientos diagnósticos. Aquellos factores que incluyen las actuaciones externas sobre el paciente. Edad, pérdida de elasticidad de la piel. Lesiones cutáneas, edema, sequedad de piel y pérdida de elasticidad de la piel. Trastornos del transporte de oxígeno. Patologías cardiovasculares, trastornos circulatorios, isquemia periférica, hipotensión arterial, éxtasis venoso, etc. Patologías hematológicas, anemias. Patologías respiratorias, EPOC y enfisemas. Alteraciones nutricionales y metabólicas, delgadez, desnutrición, deshidratación, hipoproteinemia, obesidad y diabetes.
Trastornos inmunológicos, neoplasias, infecciones, etc. Trastornos neurológicos, déficits sensoriales y motores. Alteraciones del estado de conciencia. Alteraciones de la eliminación, incontinencia urinaria y o fecal. Tratamientos con inmunosupresores, radioterapia, corticoides, citostáticos, etc. Tratamientos con sedantes, benzodiazepinas, etc. Tratamientos con vasoconstrictores. Otros. Cirugía de larga duración, técnicas especiales, dispositivos y aparatos, guías, tracciones, escayolas, respiradores, sondas vesicales y nasogástricas, etc. Inmovilidad por dolor, fatiga o estrés. Arrugas en la ropa de cama, pijama y camisón. Déficit de educación sanitaria de pacientes y familia. Variabilidad en la práctica clínica. Uso inadecuado de materiales de prevención y tratamiento. 4. Estadios. El estadiaje es un sistema de clasificación de las úlceras en base a la profundidad anatómica del tejido dañado. La clasificación estadiaje de las UPP propuesta por la Agencia para Programas e Investigación de los Cuidados de Salud de los Estados Unidos, Agency for Healthcare Policy and Research, AHCPR, se basa en la clasificación original de Birney-Phelps. El Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, GNEAUPP, se adhiere a esta clasificación. Según esta clasificación se distinguen 4 estadios que desarrollamos a continuación. Estadio 1. Alteración observable en la piel íntegra, relacionada con la presión que se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece al presionar. En pieles oscuras puede presentar tonos rojos, azules o morados. En comparación con un área adyacente u opuesta del cuerpo no sometida a presión, puede incluir cambios en uno o más de los siguientes aspectos. Temperatura de la piel, caliente o fría. Consistencia del tejido, edema, induración. Y o sensaciones, dolor, escozor. Estadio 2. Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. Estadio 3. Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente. Estadio 4. Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén, tendón, cápsula articular, etc. En este estadio, como en el 3, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones o trayectos sinuosos. En todos los casos, deberá retirarse el tejido necrótico antes de determinar el estadio de la úlcera. 5. Localización. Las zonas de riesgo de aparición de una UPP varían según la posición que adopte el paciente. El 80% de las UPP se sitúan en el sacro y en los talones. Entre las más comunes están: zona sacrococcígea, cadera, trocánter mayor, codo, talón, omóplato, rótula rodilla, maléolo, prominencia del tobillo, región occipital, detrás de la cabeza, oreja. También se puede presentar entre los pliegues de la piel en personas obesas, apareciendo entonces debajo de las mamas, debajo de las nalgas, entre otros. 6. Etiología. Como ya hemos dicho, las UPP se producen como consecuencia del aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente, hueso, y otro generalmente externo a él, sillón, cama, etc. En la formación de las úlceras por presión, parece tener más importancia la continuidad en la presión, incluso aunque ésta sea moderada, que la intensidad de la misma, ya que la piel puede soportar presiones elevadas, pero solo durante cortos periodos de tiempo. 7. Medidas de prevención. Las úlceras por presión son evitables, aproximadamente en un 95%, por lo que la obligación de la prevención es la prioridad principal, mejor que centrarse únicamente en el tratamiento de las úlceras ya establecidas. En el protocolo general de tratamiento se emplea suero fisiológico,
cremas a base de colágeno y cubrirlo con apósitos estériles, evitándose soluciones antisépticas. La base de nuestra profesión es el cuidado de los pacientes, y muchas veces, por una mala praxis de nuestra labor, puede llevar al paciente a una situación lamentable comprometiendo su vida. Intentemos evitar el curar, ya que cuando nos encontramos con estas lesiones, no es todo tan sencillo como parece, sino que tenemos a nuestro cargo una gran responsabilidad. La prevención de UPP es el conjunto de cuidados que planifica la enfermería para la no formación de UPP en pacientes con riesgo de desarrollarla. Los objetivos de enfermería son: mantener la integridad cutánea, disminuir o eliminar los factores de riesgo, educación del paciente, familia y a la administración, utilizando el lenguaje enfermero. DDE 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. NOC 1101 Integridad tisular, piel y membranas mucosas. NIC 3540 Prevención de las úlceras por presión. En la Guía de Práctica Clínica para la Prevención y el Tratamiento de las Úlceras por Presión de la Consejería, encontramos el algoritmo de prevención para ayudar en la toma de decisiones sobre las medidas a aplicar. 3540. Prevención de las úlceras por presión. Algoritmo de prevención. Vamos a desarrollar este tema revisando las actividades de la intervención prevención de las UPP en varios apartados. 7,1. Valoración del riesgo. La manera más eficaz de tratar y cuidar a los pacientes con riesgo de desarrollar una úlcera es la detección precoz y la prevención. Una forma útil de que el profesional de enfermería actúe con una actitud preventiva frente a esta situación es observar las siguientes normas. Detectar los pacientes de riesgo. Conocer la etiología. Conocer los factores de riesgo. Hay que considerar a todos los pacientes de riesgo hasta que se les realice una valoración del riesgo de presentar UPP para determinar las medidas preventivas que hay que planificar. La utilización de una escala de valoración del riesgo de UPP, EVR-UPP, facilitará la identificación del nivel de riesgo global y de los factores de riesgo presentes en ese paciente. Clasificaremos a las personas tras la valoración en las categorías de sin riesgo, de riesgo bajo, medio o alto riesgo, orientando la planificación de los cuidados de prevención en función del riesgo. Toda EVR-UPP debe cumplir una serie de requisitos para ser considerada una herramienta eficaz y efectiva. Buen valor predictivo. No dar falsos positivos ni falsos negativos. Alta sensibilidad. Identificar correctamente a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar una lesión por presión. Alta especificidad. Identificar correctamente a los pacientes que no tienen riesgo. Ser de fácil aplicación. Hay que utilizar una EVR-UPP validada en cuanto a su sensibilidad, especificidad y variabilidad entre observadores. La utilización de forma sistemática de una EVR-UPP validada tiene una evidencia alta. Las EVR-UPP más utilizadas son: Escala Norton modificada por el INSalud. Es una de las escalas más utilizadas y validadas científicamente en el Sistema Nacional de Salud. En esta escala se miden 5 parámetros: estado físico general, estado mental, actividad, movilidad y la incontinencia. Cada uno de los factores se valora con una puntuación que va del 1 al 4, siendo el 1 el valor que corresponde a un mayor deterioro, y el 4 el que corresponde a un menor deterioro. Valora 5 apartados con una escala de gravedad de 1 a 4, cuyos valores son sumados para obtener una puntuación total, que estará comprendida entre 5 y 20. Escala de Norton. Estado general. Estado mental. Actividad. Movilidad. Incontinencia. 4. Bueno. 4. Alerta. 4. Total. 4. Ambulante. 4. Ninguna. 3.
mediano. 3. Apático. 3. Disminuida. 3. Camina con ayuda. 3. Ocasional. 2. Regular. 2. Confuso. 2. Muy limitada. 2. Sentado. 2. Urinaria o fecal. 1. Muy malo. 1. Estuporoso o comatoso. 1. Inmóvil. 1. Encamado. 1. Urinaria y fecal. La clasificación de riesgo sería: puntuación de 5 a 11, paciente de alto riesgo. Puntuación de 12 a 14, paciente de riesgo medio o evidente. Puntuación de más de 14, paciente de riesgo bajo o no riesgo. Escala de Braden. Descripción de la escala de Braden. Población diana, población general hospitalizada. Se trata de un cuestionario heteroadministrado que consta de 6 ítems. Cada ítem se puntúa de 1 menos deseable a 4 más deseable, excepto el ítem fricción y rozamiento que puntúa de 1 a 3. El rango de puntuación oscila entre 6 y 23. Una puntuación de 16 o inferior indica un mayor riesgo de úlceras por presión. Los autores sugieren tener en cuenta también otros factores como la edad y el estado funcional. Percepción sensorial. Humedad. Actividad. Movilidad. Nutrición. Fricción y deslizamiento. 1. Completamente limitada. Constantemente húmeda. En cama. Inmóvil. Muy pobre. Es un problema. 2. Muy limitada. Muy húmeda. En silla. Muy limitada. Probablemente inadecuada. Es un problema potencial. 3. Levemente limitada. Ocasionalmente húmeda. Camina ocasionalmente. Ligeramente limitada. Adecuada. Sin problema aparente. 4. No alterada. Raramente húmeda. Camina con frecuencia. Sin limitaciones. Excelente. Menor que 16 igual a riesgo alto. 16 menos 18 igual a riesgo moderado. Mayor que 18 riesgo bajo. Otra de las escalas de valoración que se aplica en nuestro entorno hospitalario es la escala EMINA. Escala EMINA. Nutrición. Estado mental. Actividad. Movilidad. Humedad RC incontinencia. 3 no ingesta. 3 comatoso. 3 no deambula. 3 inmóvil. 3 urinaria y fecal. 2 incompleta. 2 letárgico o hipercinético. 2 siempre precisa ayuda. 2 limitación importante. 2 urinaria o fecal habitual. 1 ocasionalmente incompleta. 1 desorientado apático pasivo. 1 deambula con ayuda. 1 ligeramente limitada. 1 urinario o fecal ocasional. 0 correcta. 0 orientado. 0 deambula. 0 completa. 0 no. La clasificación de riesgo sería: puntuación de 8 a 15, paciente de alto riesgo. Puntuación de 4 a 7, paciente de riesgo medio o evidente. Puntuación de 1 a 3, paciente de riesgo bajo. Puntuación de 0, paciente sin riesgo. La revisión sistemática de los estudios de validación de EVR-UPP ha encontrado que la escala de Braden tiene una capacidad predictiva superior al juicio clínico de las enfermeras. Esto es especialmente importante en el caso de enfermeras con poca experiencia. Fuentelsaz Gallego y Rodríguez Torres y Col en diferentes estudios han validado la escala EMINA
y esta ofrece buenos resultados y puede ser una alternativa, en el contexto cultural español, ya que presenta un alto valor predictivo. Hay que dejar registrado en la hoja de valoración inicial de enfermería de la historia clínica, o en un documento para tal fin, los resultados de la valoración del riesgo, y esta debe ser completa y exacta, identificando la escala utilizada y la puntuación obtenida, tanto en el total como en cada parámetro. Este registro permite el inicio de los cuidados y favorece la continuidad de los mismos. Habrá que repetir esta valoración cuando existan cambios en el estado clínico, intervención quirúrgica, modificación de alguno de los factores de riesgo conocidos, cambio del cuidador habitual. La revisión o nueva valoración de riesgo se realizará teniendo en cuenta la primera valoración efectuada al paciente en su ingreso, para identificar los cambios en la clasificación del riesgo y dejarlo anotado en la hoja de evolución de cuidados. 7,2. Cuidados de la piel. La presión ejercida por la fuerza de la gravedad del cuerpo en una persona encamada o sentada no es uniforme sobre toda la piel, sino que se concentra y es mayor en aquellas zonas de apoyo donde hay prominencias óseas subyacentes, por lo que es necesario valorar el estado de la piel diariamente coincidiendo con el aseo e informando del procedimiento a la persona para identificar precozmente los signos de lesión causados por dicha presión. La inspección de la piel debe estar enfocada hacia dichas prominencias y nunca se debe ignorar un enrojecimiento sobre una prominencia ósea. Talones sacro. En población pediátrica, las UPP se localizan con mayor frecuencia en cabeza, sobre todo en occipucio, oreja, pecho y sacro, debido a sus características antropomórficas. En cuidados intensivos pediátricos y de adultos hay que proteger e inspeccionar la parte posterior de la cabeza con especial cuidado, porque es frecuente que las lesiones en esta localización dejen una alopecia irreversible. Utilizar jabones neutros o sustancias limpiadoras con potencial irritativo bajo sobre el pH de la piel para la higiene diaria. Mantenga la piel de la persona en todo momento limpia y seca. Aplique cremas hidratantes, confirmando su completa absorción para evitar maceración de la misma. Está contraindicado el uso sobre la piel de cualquier producto que contenga alcohol, de romero, tanino. No usar colonias, pues su compuesto fundamental es el alcohol. No masajear, ya que el masaje sobre prominencias óseas ha demostrado que no es eficaz en la prevención, y que ocasiona lesiones capilares que inducen la aparición de UPP. Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, AGHO. Los AGHO posibilitan una óptima hidratación de la piel, favoreciendo el aumento de la circulación capilar, lo cual mejora las condiciones locales de la piel expuesta a isquemias prolongadas, siendo de gran utilidad en la prevención de las úlceras. Además, algunos estudios encuentran efectividad en el tratamiento de UPP de estadio I. Dedique una atención especial a las zonas donde existieron lesiones por presión con anterioridad, al presentar un elevado riesgo de aparición de nuevas lesiones, recurrencia. Control de la humedad. Actualmente se ha desarrollado un intenso debate científico para considerar las úlceras por incontinencia, UI, con entidad propia, separada de las UPP puesto que su etiología es muy diferente. El European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP, publica un documento de posicionamiento para identificar las diferencias entre las UI y las UPP. Podríamos resumir estas diferencias principalmente en la etiología. En las UI la humedad está presente. Las UPP se producen sobre prominencias óseas y no necesariamente en presencia de humedad. Los dos factores etiológicos pueden estar presentes y podríamos hablar de una úlcera combinada, aunque siempre tendremos que haber descartado que uno no predomina sobre el otro. La forma. Las UPP suelen tener formas regulares y en una sola localización, mientras que las UI tienen formas irregulares y suelen ser en islas, varias lesiones difusas. Si están sobre una prominencia ósea y tienen forma irregular, seguramente serán lesiones combinadas. El color. Las UI nunca presentarán necrosis de los tejidos, salvo que la lesión se infecte o actúe la presión y se produzca un empeoramiento. La profundidad.
Las UI siempre son superficiales y no superan las capas de la piel. En las zonas de piel expuestas a humedad excesiva, se deben utilizar productos barrera que no contengan alcohol y que protejan de los exudados y adhesivos, conocida como película barrera no irritante, PBNI. La PBNI es una mezcla de compuestos, hexametildisiloxano, isooctano, terpolímero acrilato polifenilmetilsiloxano, que al entrar en contacto con el aire, forma una película polimérica transparente sobre ella, impermeable a los fluidos, no irritante para los tejidos y no citotóxica. La función de esta película es actuar como capa protectora entre la piel y los fluidos o productos adhesivos. Este producto se comercializa en España con el nombre de Cabilon, 3M España. Al ser transparentes permiten seguir la evolución de la lesión. Las pomadas de zinc pueden ser igual de eficaces, pero no permiten visualizar la piel y solo se pueden retirar con productos oleosos. Su eliminación con agua o suero solo es eficaz con frotamientos intensos, que dañarán la piel. Manejo de la incontinencia. La incontinencia urinaria afecta del 15 al 30% de las personas mayores de 60 años, y esta aumenta considerablemente el riesgo de aparición de UPP. En enfermos incontinentes deben realizarse lavados frecuentes, aplicar pomada o crema impermeable de óxido de zinc, o PBNI, y resolver por medio de los procedimientos adecuados la maceración producida por la orina y el material fecal. Es importante mantener una exposición adecuada, temporal y a intervalos regulares al aire, evitar el calor y mantener la zona seca evitando las humedades de la piel. 7,3. Manejo de la presión. Para minimizar el efecto de la presión como causa de UPP, el GNEAUPP recomienda considerar 4 elementos: movilización, cambios posturales, utilización de superficies especiales de manejo de la presión y protección local ante la presión. 7.3,1. Movilización. Dentro del plan de cuidados hay que considerar el mantenimiento del nivel de actividad y de deambulación, así como un importante abanico de posibles movimientos. Si existe potencial para mejorar la movilidad física, inicie la rehabilitación. Amplitud de movimientos de ambulación. Considere la derivación a fisioterapia. 7.3,2. Cambios posturales. Es deseable que los enfermos susceptibles de desarrollar úlcera por presión y que puedan girarse por sí mismos, que comprendan la necesidad de realizar de forma autónoma un cambio de postura en la cama. El personal de enfermería debe animar al paciente a que lo realice. En pacientes que sufran debilidad física o que no puedan girarse por sí mismos, es importante realizar un plan de movilización cada 2 a 3 horas, siguiendo una rotación determinada. Movilizar a la persona, evitando la fricción y los movimientos de cizalla. Para ello utilice una entremetida o sábana travesera. Los cambios posturales se deben realizar cada 2 o 3 horas en personas encamadas, y cada hora cuando la persona permanezca sentada. Nunca se debe arrastrar al paciente. Eleve la cabecera de la cama lo mínimo posible, máximo 30, y durante el mínimo tiempo. Para las posiciones de decúbito lateral no sobrepase los 30 de inclinación. Se evitará apoyar el peso sobre los trocánteres. Los cambios posturales son tan necesarios como insuficientes, estando condicionada su efectividad entre otros por la dificultad para su realización periódica, la utilización de posiciones posiblemente iatrogénicas, la imposibilidad de efectuarlos en muchos pacientes de cuidados intensivos. Entre las patologías que dificultan o imposibilitan la realización de los cambios posturales, se encuentran personas sometidas a cirugía cardíaca, sin duda los más prevalentes en cuidados intensivos de hospitales de tercer nivel. Personas con inestabilidad hemodinámica. Personas con obesidad mórbida. Personas con compromiso respiratorio que sufren un descenso en la saturación de oxígeno durante los cambios posturales. Personas politraumatizados o con intervenciones neuroquirúrgicas. En la realización de los cambios posturales, hay que seguir las recomendaciones de salud laboral,
sobre manejo de pesos y cargas para prevenir lesiones de los profesionales. Se realizarán cambios posturales en todos los pacientes detectados como de riesgo, excepto si existiera una patología de base que lo contraindicara. Se establecerán un plan de cambios posturales cada 3 horas, al menos 2 por turno, en pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada, incluyendo el decúbito supino, el decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho y sedestación. La rotación de los decúbitos laterales no debe sobrepasar los 30. Registro, para garantizar la continuidad y adecuación del plan de cuidados. Mantener el alineamiento corporal, distribución del peso y el equilibrio. En pacientes en sedestación, los puntos de apoyo se modificarán con la misma pauta que en los encamados. Evitar el contacto directo entre prominencias óseas mediante el uso de almohadas. Si por la patología del paciente fuera necesario elevar la cabecera de la cama, elevarla lo mínimo posible, menor que 300, y durante el mínimo de tiempo posible. Uso de dispositivos para el alivio de las presiones, colchones de aire alternante. Se instaurará a todos los pacientes de riesgo medio o alto, según EVRUPP. No olvidar que ningún dispositivo debe sustituir a la movilización. Posiciones terapéuticas. Para eliminar la presión de los puntos de apoyo, es imprescindible realizar cambios posturales con mucha frecuencia y de manera cíclica durante las 24 horas del día. Estos cambios han de estar planificados y quedar registrados en la historia del paciente. La técnica de colocación de almohadas, según la Guía de Cuidados Enfermeros de UPP del INSalud, ha de ser: decúbito supino. Debajo de la cabeza. Debajo de la cintura. Debajo de los muslos. Debajo de las piernas, evitando el hueco popliteo. Apoyando la planta del pie. Debajo de los brazos opcional. Deben quedarse libres de presión los talones, glúteos, escápulas, codos y zona sacrocoxígea. Evitar la rotación del trocánter. Las piernas deberán quedar ligeramente separadas. Los pies y las manos deben conservar una posición funcional. Decúbito prono. Debajo de la cabeza. Debajo del abdomen. Debajo de los muslos. Debajo de las piernas. Debajo de los brazos, opcional. Deben quedar libres de presión las crestas ilíacas, rodillas y primer dedo de los pies. El tórax debe quedar libre para respirar con comodidad. Es la postura más indicada en UPP sacrocoxígeas y trocantéreas y está contraindicada en pacientes con lesiones torácicas, cardíacas o con dificultad respiratoria. Decúbito lateral. Debajo de la cabeza. 1 apoyando la espalda. 2 entre las piernas. La espalda debe quedar apoyada en la almohada, formando un ángulo de 45 a 600. Las piernas en ligera flexión. Los pies formando ángulo recto con las piernas. La cabecera de la cama solo muy ligeramente elevada, 15 a 300. Los pies y las manos deben conservar una posición funcional. Sedestación. En pacientes que puedan levantarse al sillón es muy importante mantener la postura correcta, manteniendo manos y pies en una postura funcional. Las almohadas se colocarán: región cervical. Región lumbosacra. Evitar la hiperflexión cervical. La cifosis lumbar, la compresión de los huecos poplíteos que impide un correcto retorno venoso, el pie equino y el estrangulamiento de la sonda urinaria bajo la pierna. No usar roscos de caucho ni flotadores. Los puntos de apoyo deberán modificarse con la misma frecuencia que en los encamados. 7,4. Superficies especiales de manejo de presión, SEMP. Se considera como superficie especial de manejo de la presión, SEMP, a toda superficie que presenta propiedades de reducción o alivio de la presión sobre la que puede apoyarse una persona totalmente, ya sea en decúbito supino, prono o en sedestación. Algunas superficies tienen propiedades que reducen el efecto de la fricción y del cizallamiento, así como del calor y de la humedad.
Las personas de riesgo deben ser situadas sobre superficies especiales para el manejo de la presión en función del riesgo. El adecuado uso de superficies de apoyo es importante tanto desde el punto de vista de la prevención como en el tratamiento de lesiones instauradas, y su utilización no solo debe ser de ámbito hospitalario, sino que debe alcanzar plenamente a la atención domiciliaria. Cada día son más los estudios que destacan las ventajas de su utilización en la atención domiciliaria, a través de sistemas de cesión temporal por parte de los centros de salud al usuario en situación de riesgo o con lesiones en curso. Es importante recordar que las superficies de apoyo son un valioso aliado en el alivio de la presión, pero totalmente no sustituyen a los cambios posturales. En todas las instituciones de salud y niveles asistenciales, las personas que se consideran con riesgo de desarrollar UPP deben tener un plan de cuidados escrito y personalizado de prevención que debe incluir la utilización de superficies especiales para la redistribución de la presión. Se pueden clasificar como 7.4,1. Superficies estáticas. Actúan aumentando el área de contacto con la persona. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, menor será la presión que tenga que soportar. Entre los materiales utilizados en la fabricación de SEMP estáticas se encuentran espumas de poliuretano especiales, fibras siliconizadas, silicona en gel, viscoelásticas, etc. Se recomienda utilizar una superficie estática si el individuo puede asumir varias posiciones sin apoyar su peso sobre la UPP. 7.4,2. Superficies dinámicas. Permiten variar de manera continuada los niveles de presión de las zonas de contacto del paciente con la superficie de apoyo. Se debe emplear una superficie dinámica si el individuo es incapaz de asumir varias posiciones sin que su peso recaiga sobre la UPP. La posición de sedestación disminuye la superficie de apoyo, aumentando la presión resultante y multiplica el riesgo de aparición de UPP. Todo paciente en riesgo que necesite una SEMP, superficies especiales de manejo de la presión, en decúbito, también y sobre todo, la necesita para estar sentado. 7,5. Protección local ante la presión. En zonas de especial riesgo para el desarrollo de úlceras por presión como son los talones, región occipital, se pueden utilizar sistemas de protección local ante la presión. Apósitos, sistemas tipo bota-botín que faciliten la inspección de la piel al menos una vez al día. Sean compatibles con otras medidas del cuidado local. No puedan lesionar la piel de esa zona al tiempo de su retirada. Utilizar apósitos de espuma de poliuretano en prominencias óseas para prevenir. Las conclusiones del estudio de García Fernández, FP et al., es que la utilización del apósito hidrocelular adaptado al talón en lugar del tradicional vendaje almohadillado reduce de forma importante, 13 veces como media, el riesgo de desarrollar UPP en esta localización. Aunque el coste unitario del apósito es mayor, si se considera el coste total del tratamiento preventivo, resulta que el uso del apósito hidrocelular es más barato. Debe realizarse una protección especial de los talones. Los apósitos especiales de espuma de poliuretano han demostrado mayor eficacia y ser más costo efectivo que el uso de vendajes almohadillados. 7,6. Lesiones iatrogénicas. Se debe contemplar cualquier situación en la que los dispositivos utilizados para el tratamiento del paciente puedan provocar problemas relacionados con la presión y rozamiento sobre una zona de prominencia o piel y mucosas, sondas, tiras de mascarillas, tubos orotraqueales, gafas nasales, máscaras de presión positiva, catéteres, yesos, férulas, sistemas de tracción, dispositivos de inmovilización y sujeción. En estos casos, los ácidos grasos hiperoxigenados y los apósitos no adhesivos con capacidad de manejo de la presión pueden ser de gran utilidad. Esperón Wimil-Ja et al. Monitorizaron las UPP en la unidad Cuidados Intensivos del Complejo Hospitalario de Pontevedra H. Montecelo, en el año 2004 y encontraron una prevalencia de UPP iatrogénicas del 6,8%, de las cuales el 49% fueron por tubo endotraqueal y sistema de fijación y un 42% por sonda nasogástrica.
Se registró un mayor número de lesiones en los pacientes quirúrgicos. Estos mismos autores hicieron en 2007 un estudio sobre la incidencia de las UPP iatrogénicas de localización nasal, encontrando que 1 de cada 4 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos portadores de S presentaría una UPP nasal, y que la variable que influye en la aparición de UPP nasales es el tiempo con sonda endonasal. La primera UPP aparece dentro del rango de los 7 a 10 días desde su ingreso. En las guías de práctica clínica constan algunas recomendaciones sobre este tipo de lesiones. Hacen referencia a la movilización diaria de la sonda nasogástrica, recomiendan otras medidas como el uso de ácidos grasos hiperoxigenados, AGHO, y los apósitos de espuma de poliuretano. Para minimizar este problema, debemos utilizar todo el arsenal de medidas preventivas a nuestro alcance, y deben estar recogidas en protocolos y guías de forma más explícita y concreta para evitar su aparición. Por lo tanto, debemos proteger todas las zonas donde incidan sondas, catéteres o aparataje que pueda causar lesión, ya sea por presión o fricción. Otra recomendación muy importante es no utilizar rodetes ni flotadores como superficie de asiento. 7,7. Nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora sustancias en sus estructuras químicamente definidas, que recibe del mundo exterior formando parte de los alimentos y posteriormente elimina los productos de transformación de los mismos. Los procesos nutritivos tienen 3 finalidades. Suministrar la energía necesaria para el mantenimiento y las funciones del organismo. Suministrar los materiales necesarios para la construcción de estructuras corporales, su reparación y renovación. Suministrar sustancias necesarias para la regulación de las reacciones químicas del organismo, metabolismo. La alimentación es la parte externa del proceso nutritivo, a través de la cual introducimos en nuestro organismo los distintos alimentos. Una alimentación correcta es aquella que proporciona al organismo todos los nutrientes necesarios para su funcionamiento y le permite realizar las actividades cotidianas. Es lo que se conoce como dieta equilibrada. Todas las personas saben comer, pero a veces desconocen exactamente qué y cuánto. Con respecto al tema que nos ocupa, es más improbable que los pacientes que toman una dieta equilibrada con gran contenido en proteínas y vitamina C desarrollen una úlcera por presión. En caso de cuidar a pacientes debilitados o que ya han desarrollado una úlcera, es muy importante favorecer la ingesta de comidas poco copiosas con más frecuencia y añadir a la dieta proteínas de alto valor biológico. Es de suma importancia mantener una correcta hidratación. Podemos enseñar a la persona cuidadora cómo realizar una dieta equilibrada para que su familiar no tenga ninguna deficiencia nutricional, y si la tiene, los alimentos que ayudarán a corregirla. La valoración del estado nutricional debe efectuarse al ingreso en una institución de salud o programa de atención domiciliaria y revalorarse de manera periódica, identificando factores de consumo comprometidos, hábitos y estado emocional. El método ideal para diagnosticar el estado nutricional no se ha identificado aún, por lo que es importante encontrar un método fácil, que sea altamente específico y sensible con una relación costo-beneficio adecuado. En la práctica clínica debe sospecharse alteración del estado nutricional de un paciente cuando tenga un porcentaje de pérdida de peso menor al 10% sin causa establecida, presente anorexia prolongada, albúmina menor a 3,5 mg de L, y una capacidad de trabajo disminuido.